La historia que están a punto de presenciar es totalmente alternativa a Gans, una teoría por decirlo de alguna manera. Es un gusto tenerlos por acá, esta será la primera parte de una pequeña serie, teorizando sobre qué hubiera pasado si Kei Kurono volvía al pasado. Y aquí vamos con la parte 1. Nos situamos en el momento en que gran parte de las filas de Gans habían sido teletransportados a la habitación del final, donde los dioses de aquel lugar tan inhóspito explicaban que la existencia no tenía ningún valor, que los terrícolas eran basura, y simple, polvo. Para demostrar aquello, acabarían trayendo nuevamente tanto a Kishimoto, Reika, Sei y Suzuki a la vida, para posteriormente, como todos sabemos, matarlos una vez más mientras Kurono afirmaba cuánto amaba a la antes mencionada, Reika. Segundos después de aquella catástrofe, Kei se abalanzaría con su katana, con la finalidad de acabar con aquellos entes que habían arrebatado la vida de sus seres queridos una vez más. En este momento es donde la historia tomará otro rumbo. Como bien sabemos, la copia de Kei Kurono fue destruida por aquellas entidades tan poderosas. Pero en esta línea temporal, su cuerpo acabaría por teletransportarse en un espacio oscuro y vacío, donde yacía el joven adolescente sin sus ropas características de Gans. Escuchando a lo lejos cómo resonaban las voces de aquellos malnacidos que le habían arrebatado todo lo que él amaba. Hasta que, de un momento a otro, este abriría sus ojos, buscando a su alrededor a aquellos sujetos para retomar una vez más su plan de erradicarlos. Sin tener éxito en su búsqueda, notaría que frente suyo se hallaba Kato. Ambos sin saber lo que estaba sucediendo. Kato comenzaría a dialogar con aquellos que ya se encontraban en la habitación, sin nadie darle una respuesta coherente. Observando a lo lejos la torre de Tokio. Así es. Aquel era un apartamento como cualquier otro, buscando rápidamente una salida. Por otro lado, Kurono permanecía aún en shock por todo lo que estaba ocurriendo. Para finalmente alzar la vista, notando la presencia de Nishi sentado en una esquina de la habitación. Yendo directamente de frente y levantándolo de sus ropas para preguntarle en dónde se encontraban y por qué habían vuelto a la habitación de Gans si ya la cuenta regresiva había terminado y todo el sitio había sido destruido. Aquel último sin saber quién demonios era ese sujeto el cual lo estaba fastidiando con tantas preguntas extrañas, algo que jamás había ocurrido cuando alguien nuevo llegaba a la habitación. Pero volviendo en sí, el despiadado Nishi activaría su traje de Gans para seguido de ello, empujar a Kurono hasta hacerlo chocar con una de las paredes de aquel sitio. Sacando su arma para apuntarle directamente a aquella basura que se había atrevido a ponerle las manos encima. Es en ese momento en el que Masaru Kato haría acto de presencia entreponiéndose ante aquellos dos. Acto seguido un nuevo cuerpo comenzaría a generarse en el lugar, justo en los brazos de Kei. Aquella era Kishimoto, la cual acababa de quitarse la vida mientras tomaba un baño. Rápidamente Kurono atinaría a quitarse su prenda superior para ponerla sobre el cuerpo de Kishimoto una vez la transportación se hubiese completado. Por otro lado, Nishi continuaría divagando entre sus pensamientos sobre quién demonios era ese sujeto y cómo sabía en dónde estaban, simplemente notaba que Kurono ya lo conocía, aquello fue el primer avistamiento que tuvo. Rápidamente concluiría sus ideas al percatarse que ese sujeto tomaría su maleta en la cual estaba escrito su nombre, atinando a ponérsela en un lugar más apartado. Al volver ya vestido de los pasillos, notaría como uno de esos mafiosos tomaba la mano de Kishimoto para llevársela a la fuerza hacia los pasillos para poder abusar de ella. En un intento desesperado por ser un héroe, Masaru tomaría la iniciativa de dirigirse hacia ellos, con la finalidad de detener las sucias acciones que estaba a punto de cometer, librando una corta pelea en la cual Kato parecía llevar la delantera tras su fuerte sentido de la justicia, darle fuerzas para hacerle frente a tan temible adversario, pero no sería suficiente. Ocurriendo el primer cambio, donde el mafioso procedería a darle un cabezazo con todas sus fuerzas al estudiante, continuando con una serie de puñetazos que lo harían retroceder y finalmente colapsar ante tal golpiza. Es en ese momento que Kurono activaría su traje de Gans, atinando un fuerte golpe el cual haría retorcerse del dolor a dicho sujeto, hasta el punto en que este botaría esencia desde sus orificios vocales y nasales. Sin rendirse y permitir que un mocoso le haya dañado de tal manera, se arrojaría sobre este con el propósito de hacerlo caer. Llevándose una gran sorpresa, pues, aquel parecía ser una roca, no se había ni inmutado tras su empujón, atinando a reírse de aquel necio cobarde. Dando un fuerte izquierdazo en el rostro de aquel tipo, haciéndolo caer inconsciente al suelo.
Al notar que la pelea o más bien, masacre, por parte de Kei, había terminado, Kishimoto ayudaría a Masaru a levantarse, mientras este último, reaccionaría sorprendido tras la hazaña realizada por su viejo amigo de la infancia, reconociendo que él siempre fue así de increíble en todo lo que hacía. Kurono por otro lado, se limitaría a pensar en lo que haría de ahora en más, llegando a la conclusión de que aquellos seres le habían dado otra oportunidad de poder hacer las cosas de manera diferente esta vez. Mencionando a aquellos dos de ponerse los trajes que él llevaba también puesto, pareciéndole algo tonto a los demás que estaban en la habitación a excepción de Nishi. Luego de aquel tridente estar completos con sus ropas de Gans, Masaru Kato atinaría a disculparse con Kurono por haberlo llevado a que perdiera su vida por intentar ayudarlo. Kei, por otro lado, limitaría a mencionarle que ya no se preocupe por eso, que era cosa del pasado y demás. Posterior a ello, la esfera de Gans por fin haría aparición una serie de palabras mezcladas con números, dando indicios de que sus vidas habían acabado y ahora le pertenecían. A continuación se revelaría una imagen de un sujeto verdoso, haciéndose llamar como el alien cebollense, dando información sobre sus características, habilidades y frases las cuales tendía a repetir mucho. Una vez aquello concluyó, todos los personajes que iban a ser desperdiciados, tomaron un arma de Gans. Al igual que Kurono, llevándose con él una katana y la famosa pistola X. Es después de estos acontecimientos en que Gantz comienza a teletransportar a todos aquellos hasta el lugar de la misión. Como todos sabemos, el anciano que murió por cáncer, atinaría a retirarse del lugar, alejándose de tal manera que la bomba en su cabeza terminaría por estallar, llevándose a la primera víctima. Es aquí donde Nishi cuenta lo mismo que en la línea original, mencionando que estaban en un programa de la televisión, que su padre era el director, y aquel que pudiese extinguir la vida del cebollense, se llevaría una gran suma de dinero. En la cabeza de Kurono maquinaba la opción de alcanzar rápidamente los 100 puntos, al ya conocer todos los acontecimientos que iban a ocurrir a futuro, para poder ir mejorando sus armas, y así estar completo para el enfrentamiento contra los enemigos que habían sido informados por Kato en la misión de Osaka. Así informando a Masaru y Kishimoto que no debían alejarse tanto del rango del sector donde se encontraban. Aunque este sabía bien que ahora mismo no iba a contar con la ayuda de ellos al desconocer totalmente a lo que estaban por hacer frente. A todo esto y por otra parte, los demás miembros de Gantz que no llevaban el traje, habían encontrado al pequeño cebollense, quien les ofrecía su cebollín de forma insistente, tras notar que esos sujetos no tenían pinta de querer ser sus amigos. En donde este niño en los intentos desesperados por huir, haría aparición de sus garras, lastimando de forma superficial a uno de los mafiosos el cual parecía ser la cabecilla de entre los dos, comenzando así, una persecución por la zona contra el asustado niño. Nishi por otro lado, había encontrado al jefe de la misión, quien parecía ser el padre del cebollense pequeño, aquel volvía de hacer unas compras con una peluca sobre su cabeza para pasar desapercibido entre las personas. Caminando a pasos lentos hasta su hogar donde debía encontrarse su pequeño. Mientras el tipo se acercaba cada vez más a su casa, podría haber escuchado fuertes explosiones viniendo cerca de su casa, tomando más velocidad en la ruta. Al llegar al sitio, podría notar a su hijo quien yacía tirado en el suelo sin varias extremidades de su cuerpo, susurrando la palabra con su último aliento. Para. Es después de estos sucesos en que el alien cebollense tomaría a uno de los sujetos que lo desafiaba, concluyendo sin más en acabarlo, ocurriendo el mismo destino con los otros tres. Aquí es donde Kurono junto con Kato y Kishimoto harían acto de presencia, observando toda la masacre que había acontecido en dicho sitio. Posteriormente, Kei tomaría impulso para lanzarse sobre el cebollense por la colina, sin darle oportunidad a Kato de intentar dialogar con el enorme sujeto. Al Kurono ser un experto en el uso del traje de batalla, haría gala de sus habilidades, atinando a dar fuertes golpes en partes vitales del pobre padre quien solo quería vengar la pérdida de su hijo. Donde Kurono sabía esto, pero se limitaba a pensar en dejarlo libre, ellos también luchaban por un propósito. Él más que nadie lo hacía por cosas más importantes, y si para llevar a cabo su misión debía eliminarlo, es lo que iba a hacer. El cebollense, ya cansado de la brutal paliza que aquel sujeto le estaba propinando, intentaría zafarse de sus golpes para poder responder a ellos, lastimosamente, no tendría éxito alguno. Minutos pasarían y Kei se cansaría de que aquel no colapse ante sus puñetazos y patadas, accediendo de manera obligada en tomar su katana, para la sorpresa de los tres sobrevivientes que estaban expectantes del combate.
Sin titubear, blandiría su arma y dando un movimiento en seco sobre su cuello, atinaría a separar su cabeza de su cuerpo por la acción antes realizada. Estando Nishi totalmente maravillado y a la vez sorprendido por tal hazaña, al parecer, ese sujeto en verdad sabía más cosas de las cuales él mismo podría estar enterado. Hasta aquí concluimos por ahora, espero haya sido de su agrado tal comienzo de esta historia. Si fue así, no olviden regalarme su like si lo desean. Por otro lado, ya hemos visto de lo que es capaz Kei y ahora, veremos qué rumbo va tomando su nuevo camino en esta segunda oportunidad. Nos vemos en el siguiente capítulo, hasta la próxima.